Bien. Les muestro entonces, nada más que para irles dando un pantallazo, esta planilla yo recién la voy a habilitar la próxima semana en la plataforma, porque estoy esperando último minuto a ver si sucede algún cambio, ¿sí? ¿Qué les quiero mostrar, chicos? Si las vacaciones coincidieran, se corrieran las de la universidad y todo coincidiera, las fechas de defensa serían estas: lunes 19 por la tarde, viernes 23 por la tarde, lunes 26 por la tarde, ¿sí? Acá es donde ustedes tienen los espacios para que se anoten los dos números de los grupos. Recuerden que lo van a hacer la defensa por pareja. Habíamos dicho que es media hora para las dos parejas y 15 minutos cada grupo para darle. En el caso de que las vacaciones se mantengan así desfasadas, van a ser estos los horarios que yo les voy a presentar. ¿Por qué? Para que a más tardar el día martes 20, por lo menos conmigo, hayan terminado de rendir o de hacer el último trabajito, y por lo menos les quede miércoles, jueves, viernes de desobligarse de esta materia y haberla terminado. En realidad a cada uno de ustedes les insumen media hora de este tiempo, de estos 2 días que desde lo escolar estamos todavía de vacaciones y que desde la universidad ya estamos en acción. Entonces, si quedaran desfasadas las vacaciones, vamos a trabajarlo de esta manera. El lunes 19 por la mañana estoy poniendo un horario porque lo tengo disponible, y por la tarde, entonces el lunes estaría la mayoría, y el otro grupo, la última tanda que nos quedaría, sería para el martes 20 a la mañana. ¿Sí? ¿Va claro esto, chicos? Sí, profe, continúa. Bien. Sí, Estas son 2 propuestas. La semana que viene yo le voy a dar esta semana a Guille también y a la universidad, obviamente dentro de lo que se defina, y si no hay ningún cambio, yo ya el próximo viernes les estoy diciendo: miren, chicos, nos vamos a manejar con estos horarios, les habilito la pantalla en el aula virtual, así ustedes ya empiezan a cargarse en el día y en el horario que quisieran estar, ¿sí? Aprovechando que justamente desde las escuelas no van a estar trabajando, creo que por ahí si se toman un rato de la mañana, de 10:30 a 11, y listo, terminan con esta materia. Por lo menos, me parece que es como una forma de ayudar y de colaborar a que cierren antes. Yo después, ese día, entre miércoles, jueves y viernes, voy a estar haciéndoles la devolución por mail, formalmente, a ver si regularizaron o promocionaron la materia. ¿Estamos? ¿Clarísimo? Bien. Esto es lo que les quería mostrar, que es un poco lo que hablábamos la semana pasada respecto a la manera de organizarnos para la defensa final. La consigna y cómo nos vamos a manejar con la defensa final también es algo que lo vamos a hablar directamente en la clase que viene, dedicándole mucho tiempo a eso para que se queden tranquilos, porque en realidad estamos bastante bien con los tiempos del desarrollo teórico. Hoy vamos a trabajar instrumentos de recolección de datos, específicamente, que es un tema en el que me interesa dedicar tiempo y ahondar, porque ya yo no les voy a pedir los instrumentos, ¿sí? Es algo que lo van a hacer mucho más adelante, cuando la primera parte del trabajo esté realizada. Entonces me interesa darles como un pantallazo y un par de ideas claras respecto a qué tener en cuenta cuando los defino, ¿sí? Y nos estaría quedando para la semana que viene trabajar con marco teórico y normas APA, y con eso estaríamos cerrando todo el desarrollo teórico. Por lo tanto, estoy evaluando la clase del 2, donde a lo mejor nos conectemos un ratito, como quien cierra, por si hay alguna duda o consulta, y después les dejo el resto del horario de la clase para que terminen de hacer esa última entrega, ¿sí? Que es la que vamos a tener fecha hasta ahí. Todo depende de cómo avancemos con el contenido de estas clases y cómo encuentre las últimas entregas que ustedes están haciendo con fecha de hoy, ¿sí? Bien, creo que pasé todos los informes. Vamos entonces a empezar un poquito con lo teórico. Instrumentos de recolección de datos es el segundo tema dentro del tema de hoy. Primero vamos a trabajar un poquito este aspecto que me interesa desarrollar, que suena a obviedad y no siempre lo es. Sí. Una preguntita, ¿no? Vámonos más, Miguel. Confundido, no sé. Pero ¿a qué le llama presentación? Por ejemplo, yo le envié por correo más o menos lo que tenemos armado nosotros. ¿Eso ya es presentación? Esas presentaciones que van bien. haciendo con las fechas que yo les doy. Sí, sí. Perfecto, perfecto. La última presentación, Miguel, a la que yo me refiero de la defensa, esa no, esa la hacemos en vivo por Zoom con una
presentación propiamente que ustedes hagan en diapositivas o lo que sea para presentar el tema. Perfecto, perfecto. Bien, genial, Miguel. ¿Alguna duda más, chicos, o que haya antes de que empecemos? Bien, imagino que no. Vamos entonces. Hasta acá la lógica que nosotros vinimos trabajando la semana pasada, rematamos con la idea de la hipótesis, viendo que teníamos distintos tipos de hipótesis a lo mejor que podíamos llegar a implementar en nuestra investigación, de acuerdo y muy en relación con el tipo de investigación que decidíamos llevar adelante. Una vez que esta parte está expresada, donde yo ya sé cuál es mi problema, tengo bastante claro mis objetivos y tengo bien en claro la hipótesis, que es hacia donde apunto, lo que creo en relación de supuesto que le va a pasar a mis variables, es el momento de repensar la fundamentación. En una primera entrega, cuando ustedes lo hicieron en el muro de Padlet, yo les había pedido que incluyeran las preguntas de investigación y de alguna manera los argumentos propios por los cuales querían trabajar esa temática o querían trabajarlo en esa escuela. Eso es lo que enriquecidamente después se va a transformar en la fundamentación, que yo sé que no es un concepto desconocido. La idea de fundamentar es poder dar un lindo sustento argumentativo al porqué de la investigación que llevamos adelante. Y en esto quiero ser clara porque es donde a veces tenemos la dificultad. No es lo mismo escribir una fundamentación que escribir una síntesis de un trabajo o escribir una argumentación, ¿sí? Las diferencias conceptuales son muy sutiles y por eso hoy lo traigo acá. Escribir una fundamentación de nuestra investigación significa poder expresar en palabras técnicas y palabras propias, escritas en tercera persona, ¿por qué y para qué hacemos esta investigación? ¿Por qué estoy estudiando la influencia o el impacto de WhatsApp como estrategia didáctica? ¿O por qué estoy estudiando el impacto de los recursos tecnológicos utilizados por los docentes para la enseñanza de matemática? ¿Por qué quiero estudiar ese tema? ¿Qué pasa con WhatsApp? ¿Qué pasa con las estrategias didácticas? Ahí es donde explico por qué. ¿Y para qué? De alguna manera, ¿para qué sirve en esta institución particularmente resolver este problema? ¿Sí? Sabemos que investigamos para solucionar, esto es una obviedad, ¿sí? Es como decir que investigamos para conocer claramente. Pero ¿por qué y para qué investigamos este tema en esta escuela o en esta institución o con este grado y no con otro grado? ¿Qué características puntuales hay acá que convierten a esa población en nuestro objeto de estudio, a esa aplicación o a ese recurso o a esa estrategia o a esa materia en nuestro objeto de estudio? En eso se basa la idea de fundamentar. Cuando fundamentamos de alguna manera estamos también conceptualizando y describiendo nuestras variables, ¿sí? Porque si yo acá tengo que expresar por qué y para qué en mi fundamentación voy a estudiar a WhatsApp como estrategia pedagógica, implementada, supongamos, en primer grado, tengo que comenzar hablando de WhatsApp también. ¿Qué es WhatsApp? Para poderlo entender como estrategia didáctica. ¿Y qué es una estrategia didáctica? Esto en resumidas cuentas porque el resto de esta información me la tengo que encontrar en el marco teórico. Una fundamentación no tiene que tener más de una carilla, ¿sí? Porque es un sustento, vuelvo a decir, un sustento y un argumento inicial que a mí como lector de la tesis me hace decir, ¿tiene sentido lo que estos autores me están planteando, lo que estos investigadores me plantean? ¿Tiene importancia y es significativo? Entonces voy a ver cómo sigue esta investigación y llevar e invitar al lector a que dé vuelta a la página. No tiene que ser ni demasiado corto como para que yo cierre porque no fue clara y no me interesó, ni demasiado extensa como para que yo en la fundamentación ya me encontré todo y para qué voy a seguir leyendo. Por eso les hablo de una carilla como medida promedio, teniendo en cuenta el tamaño de letra y todo el interlineado y demás, una carilla es más que suficiente. Acá es donde podemos presentar la realidad institucional. Con muchos de ustedes hemos estado hablando de situaciones muy particulares que tienen las escuelas que han elegido
ya sea por el contexto socioeconómico de los alumnos, o sea porque es una escuela que no abrió durante todo este tiempo, podría haber abierto sus puertas y se podría haber desarrollado la educación la enseñanza de manera presencial porque no hubo casos y no está pasando, o sea porque es una escuela que tiene determinada orientación y entonces nos interesa. Hay características que a ustedes los llevan a tomar o por lo menos a describir esta institución o este grupo de alumnos o este profesorado o lo que fuese y haberlo elegido como población. Esto que queremos contar como realidad institucional es sacar la fundamentación, que lo podemos describir un poquito, cuando estamos presentando nuestro objeto de estudio de alguna manera, y ahí contamos los datos que son importantes y van a ser significativos para el lector. Y es acá también en la fundamentación donde podemos incluir algunas de nuestras preguntas. ¿Se acuerdan que con muchos de ustedes hablé de que esas preguntas que habíamos escrito después en realidad nos sirven a nosotros? Y a lo sumo podemos llegar a poner una como un interrogante que deja pensando al lector y le da ganas de dar vuelta a la página, ¿sí? Entonces, acá en la fundamentación es donde podemos incluir una pregunta que nos parezca interesante o que sea clave, y que en realidad para poderle responder yo tenga que recorrer todo el trabajo, todo el marco teórico, para llegar recién a una conclusión donde, al dar respuesta a la hipótesis, de alguna manera le doy respuesta a esa pregunta que inicialmente me cuestiona al leerlo. ¿Me explico, chicos, lo que les digo acá? ¿Se entiende la idea de una fundamentación? Bien, la idea de sí, díganme o pregunten. Sí, se entiende, profe. Bien, entonces que nos quede claro lo que vamos a tener que hacer acá. Esta parte del trabajo, muchos de ustedes ya espontáneamente empezaron a trabajar en este aspecto. El convite o la idea es que lo transformen en una fundamentación y por qué no una argumentación, porque la argumentación es mucho más, busca refutar. Y acá no hay que refutar tanto, acá simplemente hay que terminar de presentar y de justificar por qué y para qué voy a hacer esta investigación, ¿sí? Es terminar de poner sobre la mesa la relevancia que tiene esta temática convertida en problema, dando respuesta a un por qué y un para qué, ¿sí? ¿Por qué y para qué son dos preguntas implícitas que se responden en la fundamentación? No es que ustedes tienen que escribir por qué se va a realizar esta investigación y responder, o para qué se va a realizar esta investigación y responder, sino que en lo que escribo la fundamentación tengo que notar que pude dar respuesta a estas dos preguntas, ¿sí? Quienes tienen una tesis producto, un poco el para qué se vincula con este producto, ¿sí? Entonces, investigar este tema para ver si se puede proponer alguna alternativa que mejore tal o tal situación, dándole ahí como una puntita también al lector, pero no dedicando la mayor cantidad de la fundamentación a describir un producto, porque entonces ahí pasa a ser otro tipo de texto el que estamos escribiendo. Clarísimo como el agua la idea de la fundamentación y dedicarle estos minutitos para saber a qué nos referimos con esto, por si es una aclaración que se necesita. Ahora sí, si no hay dudas de esto, paso y nos vamos directamente a trabajar con los instrumentos de recolección de datos, las técnicas y los instrumentos en sí. ¿Qué les quiero decir respecto a esto? Primero preguntarles si alguna vez trabajaron con instrumentos o técnicas de recolección de datos en la diaria. ¿Les ha tocado? Sí. Bien. No necesariamente para hacer una investigación de este tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en el periodo de diagnóstico de la escuela puedo recabar datos con los chicos, por ejemplo, al comienzo de este año, preguntándoles si tenían servicio de internet en sus casas o utilizaban datos móviles, si tenían dispositivos electrónicos para estudiar. A mis alumnos ingresantes de primer año en la parte de taller, si ellos tuvieron, por ejemplo, geometrías y todo ese tipo de información recolecté que me sirvió para saber por dónde iba a arrancar con mi planificación después. Bien, perfecto. En esto que Claudia, que Evelyn también nos pudo decir, estoy segura que muchos más, esta es la intención
de recolectar un dato, ¿sí? Es poder saber desde dónde partimos o qué está pasando en este campo, más allá de lo que yo pueda creer sentado en mi escritorio en un inicio, como un supuesto, ir a comprobar si eso no es así. Y en esto es importante distinguir dos conceptos que a priori parecieran sinónimos y no lo son, y muchas veces los utilizamos de forma equívoca. Y ahí es donde sucede la dificultad y quedamos entrampados. Una cosa es una técnica de recolección de datos y otra muy diferente es un instrumento. La técnica es el modo de alguna manera, el instrumento es el recurso que voy a utilizar. Y esto desde el punto de vista pedagógico nosotros lo manejamos muy bien cuando nos toca describir en nuestras secuencias, en nuestras planificaciones, con qué recursos nos vamos a valer para dar las clases o qué metodología vamos a estar utilizando. ¿Qué es lo que quiero decirles en esto? Técnica, acá estamos viendo la definición, es ese procedimiento para obtener una información. Hay técnicas que son generales de uso común y hay técnicas que pueden ser específicas de alguna disciplina en particular, ¿sí? Y todas son igual de válidas en términos científicos. Los instrumentos son todos aquellos recursos puntualmente que utilizamos para registrar específicamente el dato. Entonces, con esto, decirles, por ejemplo, que la encuesta lo vamos a ver más adelante. La encuesta es la técnica que yo implemento, el cuestionario es el recurso o el instrumento que utilizo para lograr aplicar una encuesta. Lo mismo nos sucede con la observación. Nosotros como docentes estamos muy acostumbrados, o nos ha pasado en algún momento de nuestra práctica docente, haber tenido que hacer una observación de clase. La observación en sí es una técnica, ¿sí? Es un procedimiento para obtener un dato. El recurso o la manera en la que llevo adelante esa observación, sea un checklist, sea un diario de campo en el que anoto y escribo el desarrollo de la clase y demás, la manera en la que realizo esa observación y cómo la plasmo es el instrumento propiamente que utilizo, ¿sí? Esta diferenciación es importante porque si no pareciera en algún momento que ustedes, muchas veces sucede, se plantea el cuestionario y después necesitan también plantear otro cuestionario y ya vieron que hicieron uno, entonces no pueden hacer otro, y en realidad sí, porque la técnica que yo voy a implementar es la encuesta, y dentro de la encuesta a lo mejor trabajo con un cuestionario cerrado para los alumnos y con un cuestionario semiestructurado para los docentes, y lo puedo expresar de esta manera, ¿sí? Por eso la importancia de diferenciar en este apartado del anteproyecto las técnicas y los instrumentos que se van a utilizar. Muchas veces expresamos solamente el instrumento y no hay ningún problema, pero si alguien necesita reparar en la técnica para especificar características distintas de los instrumentos, lo puede hacer también. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Nada nuevo bajo el sol, creo que estoy hablando de cosas. Profe, con instrumento puede ser una plantilla de cotejo también. Tal cual, ese sería un instrumento, por ejemplo, Clau, que está dentro de la técnica de observación, nuevamente, ¿sí? Y es un poquito lo que vamos a estar viendo. Los autores, si nosotros volvemos a ellos, nos dan esta panorámica interesante en la distinción de técnicas e instrumentos. Fíjense, yo voy a poner acá un segundo la luz roja, que nos va a ir mejor. Fíjense la diferencia entre una investigación documental, que hasta ahora ningún grupo lleva adelante este tipo de investigación, y las investigaciones de campo. Entonces en eso varían las técnicas. En la de campo me voy a quedar acá porque son las que ustedes llevan adelante. Podemos tener técnicas como la observación, que puede ser estructurada o no, la encuesta, la entrevista, distintos tipos de técnicas que se traducen o se aplican a partir de los siguientes instrumentos: la lista de cotejo, una escala de estimación, un diario de campo, una imagen audiovisual, ¿sí? Una cámara de video, hoy por hoy podríamos decir una clase virtual o Zoom o alguna aplicación de estas que nos permiten trabajar de esta manera. Por esto es que yo desde un primer día les decía que no se preocuparan por la virtualidad, porque mientras pudiéramos obtener el dato y tenerlo registrado y formalmente obtenido, no hay ningún problema si esto pasa en la presencialidad de la vida real o pasa en la presencialidad de la virtual, ¿sí? Lo importante es cómo obtenemos el dato para que sea de una manera rigurosa y estándar, que es lo que buscamos.
Esto para dar un pantallazo general y ahora vamos a trabajarlo de manera particular. En términos de técnicas e instrumentos de recolección de datos, los autores propiamente nos hacen una distinción. Cuando hablo de los autores estoy hablando de Sampieri en este sentido, estoy hablando de Fidias como alguien que resignifica las palabras de Sampieri, quizás tanto más que lo que nos puede proponer un autor como Sabino, que se adentra en esto también, pero en lo personal me gusta más esta mirada. Pueden tomar a cualquiera de los dos autores porque van hacia lo mismo, solamente que en la forma de expresarlo o de describir cada instrumento varían un poco. Lo que sí hacen los autores es presentarnos técnicas e instrumentos de recolección de datos del orden cualitativo o de una investigación de tipo cualitativa y de una investigación de tipo cuantitativa. En este caso, no se presenta un instrumento propiamente de la mixta, porque hemos dicho que la mixta toma lo mejor de la quali y lo mejor de la quanti. Entonces, cuando yo estoy tomando un instrumento de recolección de datos de los que vamos a describir en lo cualitativo, y tomando un instrumento de los que voy a describir en lo cuantitativo, ahí es donde estoy logrando obtener datos de manera mixta, ¿sí? Y respondiendo a este tipo de investigación, que es el que muchos de ustedes llevan adelante. ¿Se entiende esto? Bien, imagino que sí. Sí, profe, se va entendiendo, pero bueno, a ver, siga y ahí cualquier cosa. Y ahí me hacen las preguntas, dale, Clau, perfecto. Vamos a ir entonces dentro de lo cualitativo. En la primera técnica que me interesa repasar, porque no es desconocida, es la observación directa. ¿Qué se entiende y cómo definimos a la observación? Como esta posibilidad de visualizar por medio de la vista, o sea, poniendo en jaque primero este sentido, de una manera sistemática algún hecho o algún fenómeno que esté pasando. Entonces, en esto podemos distinguir la posibilidad de una observación participante o no, que sabemos que esto tiene que ver con la manera en la que el investigador se involucra, si es o no es parte de aquel fenómeno que está observando. La observación libre, que es aquella en la que voy y observo de manera desnuda, les diría, la realidad tal y como sucede, sin llevar ningún eje de análisis ni de observación, o la observación estructurada, donde planteo previamente algunos ejes que yo voy a querer observar un poco como para dirigir mi observación y no correr el riesgo de solo mirar cómo sucede algo, pero en realidad no haberlo observado en profundidad, ¿sí? Esta es una distinción que nosotros podemos llegar a hacer, y al momento de expresarlo en el trabajo, ¿cómo lo expresa uno? Se realizará una observación directa no participante al grupo clase por medio de la aplicación Zoom en una clase de matemática. Esto es lo que vamos a expresar, ¿sí? Entonces yo ahí estoy especificando la técnica, cuál va a ser. Dicho esto, algunos instrumentos que tenemos de recolección de datos por medio de la técnica de observación, acá les presento dos completamente distintos. La observación libre, instrumentos que podemos utilizar, el diario de campo, algún video, alguna fotografía, un cuaderno de notas que uno va tomando donde solamente hace notas y no un registro narrativo completo de aquello que pasó y del intercambio entre docentes y alumnos. Estos son algunos instrumentos. En la observación estructurada, les presento tres instrumentos totalmente distintos, donde lo que varía es aquello que vamos a observar. Mientras la lista de cotejo pretende plantear ítems a observar que se responden por su presencia o su ausencia, ¿sí? Por ejemplo, la docente ha implementado por lo menos una vez el uso de WhatsApp como estrategia didáctica, ¿sí o no? Esto para poderlo observar, ¿sí? Entonces tendré que observar si la seño en algún momento lo presento, les pido a los chicos que hagan una tarea por medio de WhatsApp. La lista de frecuencia se escribe de manera similar, yo escribo una afirmación y lo que voy a decir es con qué frecuencia se da o no se da. Si no apareció nunca, si sucede a veces o siempre. La seño pide tareas por WhatsApp, nunca, a veces o siempre, ¿sí? Y en la escala de estimación le pongo un valor a esto, regular, bueno, muy bueno o excelente. ¿Qué nivel de exigencia o de especificidad tienen las tareas que la seño envía por WhatsApp? ¿Son regulares, son buenas, son muy buenas o excelentes? No la tarea desde el punto de vista conceptual, sino en la implementación del uso de WhatsApp para enviar esa tarea. Entonces, fíjense,
Como una misma variable de observación la presentamos de 3 maneras distintas, según sea una lista de cotejo, una de frecuencia o una escala de estimación. ¿Se pueden combinar dentro de un mismo instrumento de recolección de datos? Se pueden combinar. No es lo ideal porque hacemos una mezcolanza en cuanto a lo que estamos observando, ¿sí? Pero si yo hoy quiero ver el uso de WhatsApp desde una lista de coteja, lo puedo hacer, y a lo mejor mañana me vuelvo a conectar a esa clase y en realidad quiero verlo más bien en el orden de la frecuencia, y quizás en una tercera vez que observo lo quiero ver en la estimación. Entonces yo después comparo estos 3 instrumentos y estos 3 registros que tengo, y de ahí saco alguna conclusión, ¿sí? No puedo observar o utilizar el mismo instrumento a la misma vez, porque ahí es donde estaría observando sin observar, ¿sí? A los fines prácticos es posible de hacerlo, pero desde el punto de vista técnico y metodológico no sería correcto, ¿sí? Entonces hay que ver cuál nos conviene. Sí, yo puedo decir, la aplicación la veo desde una lista de cotejo, y la motivación que provoca o no el uso de esta aplicación en los alumnos lo veo desde la estimación, en realidad, porque voy a hablar de qué tan bueno o no bueno fue, y de esa manera sí voy combinando los instrumentos. ¿Vamos bien hasta acá? Observación como técnica, sus características y los instrumentos posibles que podemos usar en una observación libre o una observación estructurada. Consejo siempre la posibilidad de una observación estructurada, porque inmediatamente lo puedo estandarizar. Puedo ver cuántos sí, cuántos no, cuántos nunca o cuántos siempre anotamos en esa planillita de observación. En cambio, el diario de campo, al ser un registro narrativo, tengo el dato, pero después todavía me queda hacer un filtro más para convertir ese dato quizás en un número, si es que estoy teniendo una una investigación mixta, ¿sí? Y si no, acá tengo el registro y después lo combino con alguna técnica o instrumento del orden cuantitativo. ¿Vamos bien? ¿Ninguna duda sobre observación? No me queda claro con respecto al tema de la observación participante Sí, claro. y la no participante. O sea, participante, ¿en qué aspecto? Pues yo tengo que ir o tengo que contactarme, supongamos, en la parte virtual y observar una clase, por decirle, ¿no? O sea, no participante sería de que yo no pregunte, que solamente observe. Exactamente, vos sos un observador no participante, no sos parte de la dinámica del grupo y demás. Ah, bien. ¿Sí? Al ser participante sería que yo ya que tendría vos sos que parte. interactuar ahí en el grupo. Exacto, que sos parte. ¿Cómo? Esto voy a llevar una claridad a quienes están investigando sus propias escuelas de pronto. Hablamos mucho de ser cuidadosos, de ser rigurosos, inclusive si uno es el docente o el rector, por ahí como te sucede a vos, Silvio, recuerdo el tema de ustedes y demás, que uno es una figura importante dentro del esquema institucional al que se está investigando. Con esto de la observación participante, lo que quiero decir es que no les toca a ustedes, no porque uno de los miembros del equipo sea parte interviniente, estar necesariamente frente a una observación participante. ¿Cuándo es participante? Cuando yo intervengo como investigador, en mi rol de investigador, para provocar algo en ese grupo y poderlo observar. Es un tipo de investigación dentro de lo experimental. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esas características de la investigación experimental, donde yo muevo las variables de alguna manera para provocar algo? Ahí es donde estamos frente a un observador participante, ¿sí? Si yo en este momento pongo un fondo de pantalla para ver cuál es la reacción de ustedes, eso me convierte en un observador participante, porque provoco algo que me permite estudiar u observar qué sucede en ustedes. Y desde ahí hablar de la motivación de los alumnos según los colores implementados de fondo de pantalla. Cualquier cosa les estoy diciendo. Ahí hay una observación participante. Pero si yo no lo hago como investigador, sea la profe, o sea el observador o lo que sea, lo hace la otra persona, lo hace el docente, como lo hace en cada una de sus clases, yo simplemente voy a registrar qué pasa. Y eso me convierte en un observador no participante. Solamente que obvio tengo que estar en la situación para
para observar. Hoy estar es conectarnos a esa misma clase de Meet o Zoom. En el plano de la presencialidad es estar sentados en el fondo del aula observando y registrando cómo pasan las cosas. Eso sería, ¿sí? La diferencia entre un participante y un no participante. ¿Vamos bien? Gracias, profe. Sí, sí, entendí. Perfecto. Sí, profe, yo tengo una consulta. ¿Vamos? Porque Sí, por sí. ahí no me queda claro. Dale, Facu. Supongamos que en mi investigación tengo una investigación de campo, ¿no? Sí. Ahora yo tengo que hacer el trabajo de campo, pero yo en el problema planteo en el 2020, ¿no? Sí. ¿Yo cómo hago para recolectar los datos o los recolecto los datos en función de lo que podría haber pasado? No sé, eso no me queda claro. Bien, es muy buena tu pregunta porque nosotros hablamos siempre de esto de investigar en pasado. En el caso de estas investigaciones que muchos de ustedes van a llevar adelante y que no estamos viendo el impacto que algo que pasó provocó o está provocando hoy porque no son proyectos de intervención, la observación quizás no va a aparecer mucho como instrumento de recolección de datos, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que van a aparecer van a ser otros instrumentos más bien de índole cuantitativa, como una encuesta, como en una técnica de encuesta, un cuestionario, ¿sí? Sí, Eso es lo que generalmente va a aparecer. ¿Con qué puedo hacer yo y cómo puedo complementar? Supongamos, y vuelvo siempre a este ejemplo de WhatsApp como estrategia, ¿sí? Yo me pregunté cómo impactó el uso de WhatsApp como estrategia didáctica en el 2020. Eso lo voy a poder rastrear por medio de un cuestionario que aplico, por medio de entrevistas para preguntar por cosas sucedidas anteriormente. Pero quizás también a mí me sirve hoy presenciar, justamente con WhatsApp sería muy difícil porque no sucede de forma sincrónica, pero poder presenciar de alguna manera un envío de tarea hoy y ver ese impacto, cómo cambió o no. Esto no está expresado en términos de temporalidad, porque yo no me extiendo hasta hoy, pero como estoy viendo el impacto, quizás a mí como investigador me sirve hacer ese rastreo por medio de un día que me conecto, por medio de un día que veo, ¿sí? O que la veo a la seño en vivo, recibir las tareas y demás, y ahí tengo ese registro por medio de la observación que está complementado en realidad con los cuestionarios y con otro tipo de instrumentos que vamos usando. Pero en general, como ustedes van a rastrear algo que ya sucedió y qué se opina, o qué dejó, qué impacto, qué efectos eso trajo, van a trabajar mucho más con instrumentos del orden cuantitativo, que son los más fáciles y rápidos de tabular, además, ¿sí? Que es lo que ustedes buscan en cuanto al tiempo. Pero viene esta pregunta. ¿Sí? ¿Queda claro? Está bueno esto que Facu nos pudo preguntar. Profe, una consulta. Dale, Víctor. Tiene que ver un poco con lo que planteaba Facundo. Pensaba también en que quizás ya los docentes que estuvieron en el año en cuestión ya no estén. No importaría eso, ¿no? Sí, importa en algún punto, porque si vos te estás planteando saber qué pasó durante el 2020, tiene que haber alguna manera de contactar a esos docentes, la mayor cantidad de esos docentes, o el 100%, porque esa es la población que estamos investigando. Bien, bien, perfecto. Entonces la encuesta tendría que ser también una encuesta no anónima, digamos, en donde puedan poner los datos a aquellos encuestados. Sí, aquello que vos necesites, que a lo mejor si lo trabajás en el 1-1 puede llegar a ser anónimo y vos la recibís, la codificás, sabes quién te respondió, recién mandas la segunda para saber quién te está mandando. Si querés preservar el anonimato, sobre todo en quien no está, a lo mejor ya en ejercicio en esa institución, y no le querés pedir el dato del nombre, otra forma es esto. Primero te lo aplico a vos a la encuesta, al cuestionario, perdón, me mandas la respuesta, yo sé que me lo mandó Víctor Munuce, listo. Me voy ahora con Cristian Bordón, se la mando, espero que me la devuelva, ya tengo la de Cristian. Y Cristian en realidad nunca puso Cristian Bordón ni Víctor, puso Víctor Munuce, pero yo al tener de a uno voy recibiendo el dato y registrándose quién me está respondiendo. ¿Sí? Pero va a llevar más tiempo eso. Lógicamente, Clau, pero son formas que se van adaptando a la necesidad de cada investigación.
El año del arquero. Van a estar... No, en realidad, ustedes tengan en cuenta sé si es que lo hay. Ustedes son 2 o 3 en general por grupo, son muy pocos los que deciden trabajar de forma individual. Entonces, mientras yo trabajo con estos 5 o 6 docentes que ya no están en ejercicio, vos, Claudia, podés irlo haciendo con otros y Miguel lo hace con otros. Entonces vamos en simultáneo, ¿sí? Si estamos hablando de un cuestionario. También es cierto que la población que ustedes estudian puede pasar que 1, 2, 3 de esos docentes hoy estén fuera de ejercicio y que en ese momento pertenecían a la población en estudio y que tengamos que ir a rastrearlos. Todos los demás se supone que están en ejercicio. Por eso hemos estudiado el pasado inmediato que nosotros tenemos, que es 2020 y principio del 2021, y no nos fuimos a rastrear el 2017. ¿Sí? Ahí es donde empieza a cobrar sentido todo esto que hemos venido hablando de por qué poner determinadas fechas, por qué poner otras. De contextualizar el lugar, siempre achicarlo. Sí, pero está bien. Y esta cuestión que hemos visto también con muchos de ustedes, que fui preguntando en lo particular de, ¿están seguros que estos docentes o que estos alumnos hoy están en el aula? Porque pueden haber estado el año pasado y hoy no están. Sobre todo en algunas realidades escolares, ¿sí? Donde a lo mejor hoy la situación de internet está mucho peor y entonces no está pasando ni siquiera lo que pasaba el año pasado. Entonces, siempre es importante, al igual que si yo me voy a preguntar, o mi población en estudio es el segundo año del 2020, son alumnos que hoy están en tercero, pero yo les voy a preguntar por lo que les pasó en segundo, entonces también los tengo que contextualizar mentalmente a ellos antes de responder, ya sea de manera oral o en un escrito introductorio que tenga el cuestionario, llevarlos a repensar aquello que te pasó en el 2020 en las clases de lengua, para que a conciencia me puedan responder, ¿sí? Entonces, todo ese trabajo, sí, Víctor. No, que está bueno usar la justificación de la investigación ahí como forma de ponerlos en contexto. Totalmente, contarles para qué va a servir ese aporte que ellos nos están por dar, qué intención tiene, y que esta no es una indagatoria sobre todo los alumnos que tienen una mirada muy persecuta siempre. La idea de un cuestionario siempre es igual a un examen y que me están examinando y por algo negativo. Es una mirada que la tenemos muy instalada desde el rol de alumnos. Entonces, explicar para qué, por qué y para qué se realiza esta investigación y cuánto va a servir el aporte de ellos para un producto futuro o para mejorar una situación, y en eso invitarlos a que sean parte de todo esto, ¿sí? Siempre se pueden usar formas de codificar los cuestionarios para que no tengamos la necesidad de que nos pongan el nombre y el apellido por una cuestión de preservación. Sabemos que cualquier ser humano en condiciones de anonimato siempre es mucho más sincero que poniendo el nombre y el apellido, ¿sí? Sí. Entonces, ¿y cómo sería eso de codificar? ¿Usted nos puede explicar? Disculpe, sí, no sé, Víctor, sí, que lo vamos a ver. Perdón, Claudia, pero pensaba en eso recién cuando planteaba la idea de que tenía que ser anónima. Me quedo dando vuelta de que no, de que al respetar esos docentes que estaban, teníamos que saber quiénes eran. Pero es mucho más cómodo justamente buscar una codificación, el profe 1, el profe 2, el profe 3, y nosotros saber quién es cada uno de esos profes, pero ante la investigación es bueno resguardarlo. Eso nada más. Exacto. Miren, todo va a depender del instrumento que hoy por hoy ustedes utilizan. Ustedes habrán visto que un formulario como Drive sí o sí nos pide por lo menos el dato muchas veces del mail o del nombre, como para poder receptar y saber quién nos está mandando eso. También se les puede sacar a un AI. No hay ningún problema, Gabriela, si sucede, ahí te acabo de leer. Formas de codificar hay muchas. Las más comunes y utilizadas tienen que ver con el primero, poder recuperar una nómina completa, supongamos de ese grupo de alumnos del segundo año, poderla tener, y en base a eso, cuando mandamos el cuestionario, cuando ellos lo están trabajando, una idea es esta que hablamos recién, nos dividimos de a 5, entonces me respondió uno, le mando el otro, me respondió el otro, me mandó y demás. Si tuvieran la posibilidad de esto, hacerlo presencial, es la forma más fácil de todas, porque en la hoja ponemos un número 1 chiquito, un 2, un 3 del otro lado de la hoja,
y yo sé que el 1 es Ana Luján Salman, el 2 es Ana Romero, el 3 es Escudero Mario, y ellos en realidad no lo saben. Entonces, esto que pareciera que lo doy al azar, en realidad no está siendo tan al azar, y ya está como un poco manipulándose la obtención de los datos para después poder contrastar. Esta es una manera. Otra manera es ver si es necesario o no trabajar el anonimato, ¿sí? A veces está bueno, o a veces ellos mismos inclusive después terminan firmando las hojas y demás porque les interesa, y eso es algo que uno lo puede trabajar reflexivamente, hacerles la cabeza, lo diríamos mal y pronto, como para que no tengan ningún problema de poder poner el nombre de pila. Otra forma nos sirve poder pedir a lo mejor el sexo, ¿sí? Que hoy lo expresaríamos como, si bien digo, femenino o masculino, y eso nos ayuda también a ver si las mujeres, los varones, y los repartimos con esa idea. Entonces primero trabajo con los varones y les pido ese dato, más el numerito que yo tengo, puedo corresponder tranquilamente, y lo mismo hago después con las nenas, en el grupo, si fueran docentes de esta manera. Siempre hay formas de codificar. En lo virtual se complica un poco más con el uso, por lo menos, del formulario Drive. Hay otras formas que nosotros podemos mandar. Si yo les mando por mail de pronto, o les mando por WhatsApp la pregunta, me lo responden y yo recibo esto, ellos no tuvieron la necesidad de poner el nombre, pero a mí me está llegando codificado, sé quién me está mandando esa respuesta, ¿sí? Esas son algunas formas que desde la experiencia les puedo como ir sugiriendo, y otras que sin duda se nos pueden llegar a ocurrir en la marcha, o con alguna otra aplicación que ustedes por ahí conozcan y que nos sirva para este fin, ¿sí? En las formas de ir codificando. Siempre la idea, o lo más común, es ir poniendo un número, simplemente, y asociarlos con un número, ¿sí? Bien, ahí estamos. ¿Alguna duda más? ¿Vamos bien con esto que estamos charlando? ¿Ideas que se les ocurran y que podamos traerlas a colación? No, ninguna idea. Bien, pero ¿vamos no, bien? Por ahora. Sí, creo que sí, profe. Genial. Son cosas, chicos, que se nos empiezan a ocurrir ahora que estamos pensando en el final feliz de esta historia. Fíjense que esto hace un mes atrás ni se hubieran preguntado por cómo codifican o no. Y ahí está la riqueza de este avance metódico y procesual que va teniendo la investigación. Hoy a lo mejor se acuestan a dormir viendo cómo hago para presentar el cuestionario sin pedir el nombre, y ya empiezo a pensar en esa tanda del trabajo, ¿sí? Y esto es lo que va cambiando, y lo que yo siempre les digo que vamos avanzando, aunque parezca que no, empezamos a proyectar. Estamos con la observación de alguna manera como una técnica con cada uno de sus instrumentos cualitativos, y por supuesto la segunda, y también muy conocida para nosotros dentro de las técnicas cualitativas, es la entrevista, que sabemos que la característica principal que tiene es esta posibilidad de llevar adelante un diálogo entre por lo menos dos personas de forma mucho más profunda que lo que es de pronto la data que una observación nos permite, donde yo registro lo que me parece de algo que estoy observando. Acá está fundado en el diálogo, entonces no en lo que yo registro, sino en aquello que sucede tal y como es, con un tema que previamente está conversado, acordado, sabemos a qué nos vamos a encontrar, cuál es el tema que nos convoca y sobre lo que vamos a dialogar. Y la diferencia en los instrumentos dentro de la entrevista tiene que ver con la forma en la que lo presentamos. Hola Cintia, buenas tardes. Nosotros podemos llegar a presentar una entrevista abierta, una entrevista estructurada, que serían los dos polos, o una semiestructurada, que es la que en general suelo aconsejar. Una entrevista abierta sabemos que es aquella donde se sientan el emisor y el receptor, nos hubieran dicho en una clase de lengua de más o menos 4º grado, y conversan sobre este tema, donde el puntapié inicial lo tiene que dar siempre el investigador, que en este caso estaría cumpliendo el rol de entrevistador. Da un pie inicial al tema, y con una pregunta da esta posibilidad de que el entrevistado se explaye, y sobre la base de lo que responde se construye la segunda pregunta y se hace la tercera y demás. ¿Qué riesgo tiene la entrevista abierta? Irnos un poco por las ramas, y al final de cuentas, después de haber estado una hora dialogando con la persona, tratar de cotejar esa información y darnos cuenta que los datos
no los tenemos a todos, y que vamos a necesitar entrevistar de nuevo a esa persona para poder terminar de completar los datos que necesitamos. Ahora, al entrevistarte por segunda vez, yo ya sé de qué vamos a hablar y demás, me predispones de otra manera, sea una predisposición positiva o sea una predisposición negativa. Si nosotros vamos a hablar de la falta de capacitación en una escuela, y no obtuve los datos en una única entrevista, y la tengo que sentar a la directora de nuevo, y es probable que primero me saque volando, y segundo, si se hace el tiempo, no tenga las mismas ganas o la misma buena onda de haberme recibido, ¿sí? Entonces, la entrevista abierta puede ser muy buena, pero corremos estos riesgos. En el caso de la entrevista estructurada sucede todo lo contrario. Nosotros vamos con un guión previamente armado, con 4, 5, 10 preguntas que ya están establecidas, están prefijadas, y mi único contacto con el interlocutor y con el entrevistado es levantar la cabeza para hacerle esa pregunta, me responde, lo anoto, o lo grabo, o lo filmo, o cualquiera sea la forma de recolectar el dato que hayamos acordado previamente. Obtengo la información y se terminó el diálogo, ¿sí? No pude irme más allá de las preguntas, aunque en una de sus respuestas me haya dicho algo muy rico y quisiera repreguntar sobre eso, no puedo porque establecí que es una entrevista estructurada, ¿sí? Y ahí, ¿qué riesgo corro? Que a lo mejor también en esto de estructurarme sin saber qué me va a responder el otro y por dónde me interesa seguir, me pierda datos que son significativos por el simple hecho de no poder repreguntar. La entrevista semiestructurada tiene lo mejor de ambas, de las anteriores, por eso es que digo que me parece que es la mejor, donde el entrevistador va al momento de la entrevista con 4 o 5 preguntas preestablecidas, que quizás tocan los temas principales, que son preguntas abiertas, que no se responden por sí o por no, ¿sí? Porque si yo a alguien en una entrevista le voy a preguntar también, ¿considera que WhatsApp fue una buena estrategia didáctica implementada por el docente? Me va a decir sí, no, y acabo de perder una pregunta. Entonces tengo que abrirla y preguntarle, ¿qué opina usted sobre el uso de WhatsApp como principal estrategia didáctica de la seño de primer grado? ¿Qué le pareció? Y ahí abro el juego que me pueda responder. Esa pregunta la llevo escrita, y las respuestas me dan pie a repreguntar, ¿sí? Entonces, sobre la base de 5 preguntas preestablecidas, digo 5 como un promedio más que suficiente cuando uno sabe qué quiere preguntar y a dónde quiere ir. 5 buenas preguntas, 5 o 6 son más que suficientes. Y sobre eso, la posibilidad de repreguntar en aquello que necesite respecto o en función de las respuestas que me va dando el entrevistado, ¿sí? Al final de cuentas, entonces, tuve un guión que no hizo que me corriera de los márgenes, que no me fuera de tema, pero también tuve la flexibilidad de poder repreguntar sobre eso que me parecía interesante y que al desconocerlo de antemano, no me lo planteé como una pregunta, ¿sí? Son 3 tipos de instrumentos en sí. La entrevista es una técnica que se expresa en el instrumento. ¿Cuál es el instrumento? La hoja con las preguntas establecidas que yo voy a utilizar en ese diálogo previo. Cuando hablo de la hoja, hablo de una hoja escrita, hablo de una tablet, hablo de cualquiera sea el material de soporte donde yo tenga las preguntas establecidas. ¿Cómo después se vuelca el dato de una entrevista? Yo tengo que sí o sí, al momento de analizar los datos, voy a tener que hacer un registro narrativo completo de lo que fue esta entrevista, donde el día tanto, en tal horario, se mantuvo una entrevista con la directora tanto, del colegio tanto, y en la misma se preguntó. Pregunta número 1, abro el signo de preguntas, le escribo. A lo que la directora pudo responder, pongo la respuesta, ¿sí? Lo central de la respuesta. Luego de esto se pudo interrogar o preguntar respecto a tal cosa. Escribo la segunda pregunta, escribo la narrativa y va. Eso es desglosar la entrevista. ¿Qué es lo que después tomo? Algún fragmento textual que me haya dado en su respuesta la persona que yo entrevisté y que para mí sea significativa en la investigación. Cuando a mí la directora me dice, yo nunca autoricé que los docentes utilicen WhatsApp como estrategia didáctica, así que no sé por qué la señora de primer grado lo usó. Esa respuesta es la que yo quiero, ¿sí? Entonces, por un lado tengo desglosado y desgrabado toda la información y la puedo tener en el análisis, en el recorte, digamos, en toda la
la recolección del dato propiamente, y después tomo esta frase o esta expresión para decir que en realidad WhatsApp fue una estrategia que se utilizó, pero que no dio los mejores resultados por los acuerdos institucionales, tal como nos dijo la directora, o lo pudo expresar al decir que yo nunca autoricé a los docentes, y eso se escribe de manera textual, tal como la persona lo haya dicho. Son los únicos momentos que tiene el trabajo escrito, el proyecto en sí, donde se escribe en primera persona, si es que la persona lo expresó de esa manera. El resto de trabajo se escribe todo en tercera persona, lo que hace a la fundamentación, el marco teórico y después las conclusiones. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Sí, profe, le hago una preguntita. Sí, sí, sí. En el Dale. caso de nosotros eligiendo esta técnica, la entrevista, ¿ya tiene que estar estipulada en el anteproyecto si va a ser estructurada, abierta o semiestructurada? Sí, ¿Sí? en el anteproyecto tiene que estar nombrado. Bien, y por eso la estructurada queda tan acotada que si yo digo tantas preguntas, esas preguntas y no me puedo salir de ahí. Exacto. Y a veces bien. corremos el riesgo de que una estructurada, sin quererlo, se termine convirtiendo en un cuestionario oral, porque no estoy dando mucha cabida, o sí lo estoy dando, pues si yo a la señora le pregunto, ¿qué opinión tiene del uso de WhatsApp? Termino de responderme. Bueno, ¿cuántos de sus docentes utilizaron WhatsApp? Termino de responderme. ¿Sugeriría el uso de WhatsApp? Son preguntas abiertas que me van a dar para que ella me responda, pero no puedo ir más allá. Si ella ya en la primera me dijo esto de la seño, que ella no tenía idea que usaron WhatsApp porque nunca lo autorizó, más vale que la punta la tengo ahí. Es preguntarle, bueno, ¿y entonces qué autorizó usted? ¿O es la primera vez que sabe que un docente suyo utilizó WhatsApp? Tengo ahí como servidito por dónde seguir y no puedo porque la estructurada no me lo permite. Por eso les sugiero que puedan utilizar una semiestructurada. ¿Cómo se hace mención? Dentro de los instrumentos se utilizará o se implementará una entrevista semiestructurada a los directivos de la institución. Si hoy por hoy no saben si se lo van a aplicar a la directora, a la vice, al guardia que esté en ese momento, a quien sea, pongan un concepto que amplíe al equipo directivo de la institución, a los directivos, y con eso se cubren. Y después cuando avanzan en el proyecto en sí, ahí pondrán la entrevista y veremos a quién fue aplicada. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Perfecto. Sí, sí, sí. Independientemente de la entrevista que yo elija, estructurada, semiestructurada o abierta, yo cuando voy a hacer la entrevista, tengo que notificar previamente al entrevistado, en este caso, de qué temática voy a hablarle. Sí, Miguel. Él tiene que saber por qué nos estamos reuniendo. Primero, se supone que a todo esto está en conocimiento. Si la entrevista fuera un directivo, lo sabe desde el momento en el que nos permite adentrarnos en su escuela para llevar adelante este proyecto de investigación. Eso no sé si lo hemos hecho mención antes, pero con algunos grupos o con todos fuimos hablando de que ustedes ya se contacten con las instituciones. No es que yo voy a elegir una institución al azar porque me gusta y todavía el directivo no me dijo sí, investiga, porque si no, ¿cómo voy a acceder a la población? Aunque hoy por hoy esté en virtual, es una cuestión de ética profesional y de respeto a los marcos de trabajo, poder anunciar que uno se va a adentrar en una institución, ¿sí? Aunque adentrarme sea nada más que entrar después a Zoom. Esto para que la población esté preparada y sepa de qué se trata mi presencia ahí. Y en segundo lugar, la persona con la que voy a mantener una entrevista, del vamos hay que acordar un día y un horario, y en eso de acordar hay que poderle decir, mira, Dire, necesito reunirme con vos, ¿qué día podrás? Podemos hacerlo de manera virtual, presencial, necesito preguntarte algunas cositas en base a lo que estamos investigando, a este tema del uso de WhatsApp como estrategia didáctica. Profe. Eso es todo lo que tiene que estar sabiendo la persona. Bien. Profe. Sí, Joana. ¿Hay una nota preestablecida que tenemos de la UTN para llevar a las instituciones o tenemos que armar No hay una nota preestablecida porque no hemos tenido dificultades. Si ustedes necesitan, o en alguna escuela les piden una nota preestablecida, se comunican en ese momento con Guillermo para que él repare que ustedes son alumnos en condición de tesis o realizando el trabajo final de la licenciatura en tecnología educativa, y para lograr tal fin piden acceder a la institución por considerarla
la óptima para llevar adelante este proyecto. Y él lo emite desde la misma universidad. En líneas generales no hemos tenido dificultades, pero si alguno lo necesita, lo hablan con Guille y él desde ahí lo emite y ustedes con eso pueden ingresar a la institución. Por eso yo les digo que es importante, más allá de tener los problemas armados, hablar de manera informal con algún directivo o lo que fuese, que nos dé el ok de que no va a haber problema. Si no, ahí se les trunca la viabilidad de la investigación. ¿Sí? Bien. Yo creo, profe, Sí, que profe, gracias. es el puntapié inicial, el acuerdo que uno pueda hacer, o sea, dejar bien en claro de qué se trata la investigación y el acuerdo que uno puede hacer en función de lo que vamos a investigar, ¿no? Tal cual, totalmente, Claudia. Lo mismo que al momento, muchas veces en una entrevista solemos grabar porque es más rápido y para uno no perder el tiempo anotando, o van dos personas y una es el entrevistador y otra es la que va tomando el dato. Hoy por hoy y siempre, a ver, esto siempre y en lo virtual mucho más porque estamos más expuestos. Si yo hoy estoy hablando con ustedes y mientras tanto uno de ustedes me está filmando y eso lo sube al Instagram, yo ni me entero, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la preservación de la imagen del otro, y mucho más si es la palabra, además del otro, hay que cuidarla, y esto se sana diciéndolo en un principio, advirtiendo, pidiendo permiso, a ver si tiene problema o no la persona de ser grabada, o de simplemente grabar por audio por una cuestión de comodidad, ¿sí? Poder explicar esto y consensuar con la persona, y si nos dice que no, y se tendrá que arremangar y tomar nota, porque sucede a veces, ¿sí? Acá ustedes no están tocando temas delicados en cuanto a roles docentes o a formas por ahí de llevar adelante la práctica, porque muchos de ustedes están protegidos de alguna manera por este fenómeno de la pandemia, ¿sí? Y cómo esto nos llevó a mutar a lo virtual y qué consecuencias esto generó en los aprendizajes. Muchos de los trabajos giran en esto, entonces ahí no es que yo voy a poner en jaque tu ser docente o tu ser directivo, porque todos hicimos lo que pudimos, entonces en eso hay como una predisposición mayor o mejor que la que por ahí podría haber habido en un docente o en un directivo al que vamos a cuestionarle la falta de capacitación, la falta de recursos, el no uso del laboratorio virtual, el no uso de la sala de informática si no hubiéramos tenido esta pandemia. Hoy hay mucho para escudarse en un justificativo acá, o sea, queremos ver estas secuelas como para mejorarlas, si uno volviera a una presencialidad, hacerlo de una mejor manera y no como estábamos antes. Y en eso siempre encuentran como una puerta abierta. Va mucho en la picardía sana de quien se presenta, o sea, pongan en esto en jaque del grupo a aquel que tenga la mejor labia, la mejor manera de defenderse desde el oral, para que puedan encontrar una puerta abierta. Acá pondrán en juego el pensamiento creativo, ¿sí? Seguramente hay algún miembro que puede. Y aquellos que están solos, pobre, obviamente les va a tocar toda esta parte del trabajo poderla llevar adelante, que se puede tranquilamente. No hay ningún problema, Sole, lo mismo quien me había preguntado antes, que creo que había sido Brenda. Ramón, te respondo esto, si hay límites o no de preguntas, no lo hay. Lo mío en la semiestructurada es una sugerencia, porque tampoco la persona la vamos a tener sentada como si estuviera en el sillón de Susana Jiménez, que nada más recibe preguntas, tiene que ver con eso. Por eso digo que 5 o 6 preguntas bien sustanciosas, bien elaboradas, más 2 o 3 que puedan surgir en el mismo diálogo, muchas veces son más que suficientes para dar respuesta a aquello que queremos saber en esa recolección de datos con esa persona, ¿sí? No nos olvidemos que nosotros estamos queriendo recolectar al modo, ¿vieron las maquinitas estas que juntan los muñecos, las pinzas? Esto es lo que nosotros queremos hacer, ir a tomar ese dato y volver a nuestro lugar a analizar ese dato, a ver cuánto nos sirve, ir a tomar otro dato y volver. Es esto lo que a nosotros nos interesa. Entonces en eso también hay que ser muy prácticos, porque si no se nos va todo el tiempo de investigación nada más que recabando un dato, y cuando tenemos el último ya el primero está revencido en el tiempo, porque lo que opinó el último no es lo que me dice el primero, pasaron 6 meses en el medio, ¿sí? Esta es la importancia de la recolección y de cómo organizarse ustedes como equipo para poderlo concretar en el menor tiempo posible. Si yo hoy tengo que hacer una entrevista
al directivo y también acorde con el vice, lo ideal es hacerlo hoy al director y mañana al vice, pasado mañana, y no dentro de un mes, porque también las personas entre ellas hablan, y en esto de hablar cambian las respuestas, cambian los posicionamientos, ¿sí? No nos olvidemos que estamos trabajando con personas nosotros, y no con sustancias químicas en el laboratorio que van a permanecer con la tapa sellada hasta que vayamos a volver a abrir el envase, ¿sí? Entonces en esto hay que ser estratégico. Por eso la riqueza, a lo mejor, de trabajar en equipo o de saber bien por dónde voy a ir y qué voy a hacer. Generalmente está bueno tomar todos los instrumentos, poderlos obtener en el lapso de un mes. Y ahí sentarnos a analizar, y cuando analizo me tomo el tiempo que quiero, pero haber ido a campo a irrumpir esa dinámica, como mucho un mes, obtener esos datos y seguir avanzando en la investigación. ¿Sí? Bien. Avanzo un poquito más, hemos visto acá 2 instrumentos de recolección. Desde lo cualitativo, el grupo focal, se los voy a presentar, a lo mejor no sea algo que ustedes usen, o por ahí sí. ¿Cuál es la idea de un grupo focal? Tiene la particularidad de que aplico una entrevista, pero a un grupo, esperen que me fui. Aplico la entrevista a un grupo en conjunto, ¿sí? Porque me interesa este diálogo, este intercambiar con esas personas y ver cómo va cambiando la opinión de uno en base a lo que fue diciendo el otro. Entonces, esta es otra particularidad y otra técnica dentro de los métodos cualitativos, donde lo que yo hago es a la misma población enfrentarla a la misma temática, a la misma pregunta, enriqueciéndose uno, otro y otro entre sí. ¿Qué opinas vos de lo que acaba de decirme tal persona? ¿Sí? Acá, por ejemplo, un grupo focal puede ser el director y el vice, o la vice juntos. Y ahí vamos a ver cómo también se retroalimentan entre ellos, y en eso vamos repreguntando. La dinámica de preguntas es la misma que acabamos de ver en la entrevista. Lo que cambia un poco es cómo llevo adelante. No es que le hago la misma pregunta a una persona, a la otra y a la otra, sino que tiro el puntapié inicial, tomar a la pelota a alguien, y a partir de eso van reconstruyendo la respuesta, mediado por un moderador que va haciendo que esto sea posible, y alguien registra todas las respuestas. Después vamos a la segunda, y lo vamos conversando entre todos, a la tercera, y así. Entonces ahí hay una respuesta obtenida por medio del diálogo de una forma muy colaborativa, pero yo después tengo que hacer referencia, cuando decodifique esta información, a cada uno, a quién me respondió eso que me sirvió, no al grupo en general. ¿Me explico? Bien, esa es otra forma u otra técnica, donde el instrumento es la entrevista, semiestructurada, en este caso, o la estructurada, y que se aplica de esta manera, tiene esa particularidad. Alguien quería preguntar algo, me parece. No, profe, yo justo le preguntaba si era una especie de moderador, y lo dijo que sí, que había alguien que moderaba. Exacto, Cristian, ese que modera es el que va llevando y que va asegurándose que todos también, todas las personas involucradas en la entrevista respondan, porque aquel que nos queda callado no nos sirve, ¿sí? El grupo focal va a todos, y todos nos tienen que dar una respuesta, inducida o no, y hasta que no nos respondan todos no nos vamos de ahí, ¿sí? Acá es donde, por ejemplo, puedo pasarles un video y llevarlos a la reflexión, o sea, puedo utilizar también otro tipo de mediadores de la pregunta que voy a hacer, ¿sí? Porque sentarme a dialogar con una persona no necesariamente tiene que ser a partir solamente de una pregunta cerrada. Yo le puedo mostrar algo que obtuve, o poderle decir, bueno, mire, muchos de los alumnos expresan que no se sienten motivados en la clase de matemática. ¿Qué cree usted que está pasando? Y para eso tuve que obtener el dato de la encuesta, y recién con eso me voy a hacer la entrevista, ¿sí? Entonces, esa forma de hacer jugar los datos y de qué tengo que obtener primero para poderlo enganchar con lo otro y llegar a cumplir todos mis objetivos es lo que importa y lo que interesa acá. Avanzo, chicos, un poquito más, sobre todo por los tiempos. Las cuantitativas, mucho más conocidas para nosotros, por eso voy a ir inclusive más rápido. Una de ellas, la primera, la estuvimos hablando a lo largo de la tarde, es la encuesta, la técnica de la encuesta, que puede ser aplicada de distintas maneras. Fíjense que la encuesta virtual existe como tal, más allá de que nos haya pasado la pandemia, ya es un formato de aplicación de esta técnica reconocido. ¿Qué se pretende con una encuesta? Poder obtener una información específica de un grupo que es muy grande, y por eso no me puedo sentar a dialogar.
o no me puedo sentar a dialogar de pronto con alumnos de tercer, cuarto grado, porque no me van a responder en profundidad lo que quiero, y me conviene ahí una encuesta, un cuestionario les aplico, ¿sí? Y desde ahí obtengo el dato, no así de pronto con docentes, hay que ver la disponibilidad de la población, la disponibilidad de tiempo, bueno, todas estas cosas que se juegan. ¿Qué utilizo como instrumento específicamente? Un cuestionario. Ese cuestionario puede tener preguntas abiertas. Sabemos que son las preguntas en las que la persona puede desarrollar una respuesta, o puede tener preguntas cerradas, que son esas preguntas donde la persona marca una o más opciones correctas, y que a su vez dentro de un mismo cuestionario se pueden combinar ambos tipos de preguntas, dando como resultado final un cuestionario mixto, diríamos, con preguntas abiertas y preguntas cerradas. Cada pregunta que yo realizo en un cuestionario se tiene que tabular por separado. Las preguntas cerradas son fáciles de tabular, las puedo después transformar en un gráfico de torta, en un gráfico de barra, donde yo, por ejemplo, al momento de escribir en análisis de datos dentro de del proyecto en sí, lo que hago es, primera pregunta, ¿tu seño te envió por lo menos una vez una tarea por WhatsApp para realizar, sí o no? Esa es mi pregunta. Los chicos me van a responder, me pondrán sí, me pondrán no. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a tabular y digo el 70% me dijo que sí y el otro 30% me dijo que no. Escribo esa pregunta en el análisis de datos, le escribo, frente a la pregunta, ¿tu seño te envió por lo menos una vez una tarea por WhatsApp? Las respuestas fueron gráfico de torta, donde me expresa el 70% que dijo que sí y el 30% que dijo que no. Y abajo una leyenda pequeña y específica que dice, la mayoría de los entrevistados, perdón, de los encuestados expresó que la docente sí envió por lo menos una vez una tarea por WhatsApp. ¿Sí? Entonces acá que se pone, la mayor parte o la mayoría, la menor cantidad o la minoría, o por igual, respondieron tal cosa y tal cosa. ¿Sí? Esa es una fórmula que se sostiene y es la manera de analizar o de recuperar la leyenda rapidita del gráfico. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no dejamos solo el gráfico de torta, ayudamos a que el lector interprete qué dice. ¿Sí? Marcando aquello que se obtuvo más. Si la mayor cantidad fue por sí, en este caso pongo el sí, y si la mayor cantidad hubiera sido un no, pongo un no. Es nada más que describir el gráfico, no pongo una opinión sobre eso. Esa opinión la recuperaré en la conclusión, cuando diga la hipótesis era verdadera, porque la docente utilizó WhatsApp por lo menos una vez, pero en realidad no pudo convertirse esta aplicación en una estrategia didáctica tal como la directora dijo, o tiene que ver con aquellos acuerdos institucionales, tal como la directora nos dijo. Yo no sé por qué, si la docente, yo nunca les dije que la utilicen en la aplicación, y bueno, y esta respuesta que habíamos dado. ¿Se entiende, chicos, cómo lo vamos construyendo? Bien. ¿Dudas sobre lo que estamos diciendo de la encuesta y el cuestionario? Muy conocidos para nosotros. Hoy por hoy Google Drive nos da la posibilidad de tabular muy rápido, porque ya nos tira directamente en una hoja de cálculo, y lo único que queda es hacer el corte y pegue estético y adecuado dentro de nuestro trabajo final. Y de eso también recuperar la información importante. Primero tengo que analizar cada uno, sacar todas las respuestas, haberlos transformado en gráficos con porcentajes, porque sabemos que desde el punto de vista numérico, el porcentaje habla más que la cantidad de personas. A lo mejor el 70% son 3 personas, o a lo mejor el 70% son 150 personas. Por eso no lo ponemos en cantidad, sino en porcentaje, para que el número sea sustancioso, y en eso nos dé un argumento más de lo que sí o de lo que no hay que seguir haciendo. ¿Sí? Profe, una consulta, pero antes, sí, previamente, por ejemplo, para hacer, digo yo, no sé, esto que usted está diciendo, marcando los porcentajes, yo tengo que saber, por ejemplo, de la institución educativa, tal vez lo dejo mencionado en otro momento, cuánto es la cantidad de alumnos, por ejemplo, para yo saber después en el gráfico, ahí sí transformarlo en porcentaje, ¿o no? Es mi criterio común, digo yo, por lo que está explicando. Es un porcentaje del alumnado que vos ya circunscribiste a lo que vas a investigar, no es, o sea, de todo, o sea, vos decís que hacer sobre tal aula o sobre tal lugar. Está bien, exacto, sí, exacto, sí, pero creo que tengo que dejarlo plasmado justamente, cuántos son los alumnos, por esto que vos decís, Mario, que acotás
y está bárbaro. Por ejemplo, tengo que dejar asentado cuántos son los alumnos que voy a entrevistar para después transformarlo en porcentaje. Que es la población total. Vieron que la semana pasada, cuando vimos el archivo de la estructura del anteproyecto que yo les mostré en Word, después de describir los instrumentos de recolección, uno tiene que poner la población, la muestra, si es que trabajamos con población, con universo o muestra. Y ahí es donde yo pongo, se trabajará con la población completa de segundo año conformada por tantos alumnos, ¿sí? O la población de los docentes del turno mañana conformada por tantas personas. Ahí yo ya en el anteproyecto, cuando presento mi población o la muestra que voy a tomar, ya queda asentado, ¿sí? Entonces, de alguna manera sí, claro, si yo quiero comparar ese 70%, sé que es un 70% de 20 personas o un 70% de 50, lo voy a saber, pero al momento de analizar el dato es mucho más formal y significativo presentarlo en porcentaje. A nosotros las estadísticas del gobierno nos hablan en porcentaje, nunca sabemos cuántos individuos son los que están representados ahí, y esa es una estrategia dentro de las metodologías cuantitativas para darle más peso al número, ¿sí? Y a su vez es una forma de mantener el anonimato, porque si yo te pregunto por la seño, te mando por lo menos una vez una tarea por WhatsApp, y a mí 3 son los que me dicen que no, y los otros 28 alumnos me dicen que sí, y esa información por algún motivo se filtrara, y capaz que la seño dice, ya sé, los que pusieron que no son Juanito, Pedrito y Ana, que son los que nunca me mandaron tal y nunca se conectaron, ¿sí? Entonces el porcentaje resguarda todo esto, de alguna manera. ¿Sí? Profe, he entendido todo. De hecho, bueno, claro, quería saber eso justamente en la parte que más o menos podía ir, la cantidad de alumnos, pero bueno, específicamente, por si bien comenzamos cuando desarrollamos la pregunta del problema, ahí en sí decimos en qué lugar vamos a trabajar, pero claro, presentamos la población, pero no lo detallamos. No colocamos tantos detalles, pero ya cuando vamos a esta parte que usted dice de la encuesta, y si bien la apoyamos con un gráfico, en algún momento seguramente que cuando yo fundamento mi trabajo, ahí debería ir la cantidad de población a la que va destinada, detallada ya con la cantidad de personas. ¿O no? Sí, la cantidad de personas, Clau, es importante describirla ahí cuando escribimos la población. Siguiendo el ejemplo de Mario, por ejemplo, y el que usted estaba dando, por ejemplo, de los alumnos de tal año. Y eso es lo que alcanza y sobra. O sea, yo puedo poner los alumnos de segundo grado del colegio, del turno mañana. A lo mejor con eso alcanza. Si vos querés especificar que esos alumnos son 30, no hay ningún problema cuando describís la población en el apartado del anteproyecto donde uno justamente presenta su población en estudio. Ahora, después a lo largo de la investigación, vos te mantenés en segundo grado, porque vos estás estudiando a segundo grado como un bloque, no importa si segundo grado está conformado por 10, por 15, por 28, por 50 alumnos. Yo estoy viendo a segundo grado por algo en particular. Si no, volvés como esta mirada individual, ¿sí? No es necesario recalcar después tanto el número, sino el grado, si fuera un grado, o el curso, o los docentes de tal turno y demás, y después el porcentaje que vamos obteniendo en cada caso. Esto fue una cuestión de preservar también a la población, como les decía recién, ¿sí? Ahora, si vos me decís que vas a estudiar puntualmente, como pasa en algunos casos, ya sea por determinada discapacidad, o porque van a mirar una disciplina, entonces solo se van a quedar mirando a los profes de plástica, de educación física y demás, y ahí sí puedo explicar esta población de docentes del área de plástica que está conformada por tantas personas. ¿Sí? Profe, gracias. De nada. ¿Alguna duda más sobre esto que vamos diciendo? Me encanta que lo invites. Sí, María, dale. En el caso nuestro, ¿nos conviene encuestar a los padres? O sea, en lo que vendría a ser sistemas de comunicación, me acuerdo, y recordame, María. La información desde la escuela
en la normal. Respecto al trayecto pedagógico de los alumnos. Bien, sí. Ahora sí, haceme la pregunta. Dale, que ahí recalculé. Nos conviene a nosotros hacer directamente la encuesta a los padres para saber cuál fue el porcentaje de tutores que fueron informados de este rendimiento. Sí, es un dato importante para ustedes, poder conocer ese dato. Hacen uno por familia en ese caso. ¿Sí? Claro. Por ejemplo. ¿Y a cuántos docentes? Y por otro lado, después trabajan con los docentes que hayan tenido esta correspondencia directa. A ver, en ustedes esto lo vimos, la población, si yo voy a trabajar, por ejemplo, un ida y vuelta, que es los docentes y los padres en función de la comunicación, claro, ¿qué docentes? Eso ya tiene que estar establecido en el problema. Si yo pongo los docentes del turno mañana, son todos esos docentes del turno mañana. Si pongo los docentes de tal grado, son solo esos y son solo esos padres también. ¿Sí? Ahí cuando lo expresan en el problema, ahí mismo ya ustedes están teniendo la población y saben hacia dónde van aplicados los instrumentos. Listo, profe. Sí, genial, chicos. Me encanta cómo se van soplando entre ustedes. Qué genio. Bien. ¿Hay alguna duda más, chicos, sobre esto? Si no, avanzamos en los próximos instrumentos para irles contando. Bueno, encuesta como técnica, cuestionario como instrumento, creo que nos quedó claro, es de los más conocidos y es el que ustedes ya tienen en la cabeza que saben que van a querer aplicar. Me interesa presentarles este otro instrumento, que no sé si es tan conocido desde la metodología cuantitativa y que muchas veces también está bueno, que es la escala de Likert. ¿Qué característica tiene y qué diferencia con el cuestionario? En el cuestionario siempre presentamos una pregunta, un interrogante, a veces aparece como una afirmación y la persona nos da dentro de las opciones que nosotros le marcamos, y a lo mejor le pusimos sí o no, o quizás le preguntamos una frecuencia, o le dejamos abierto, nos marca la respuesta que más se parece a lo que realmente está opinando. En el caso de una escala de Likert, ¿qué particularidad tiene? Es un conjunto de ítems, en este caso, y cuando hablamos de ítems estamos hablando de afirmaciones, que uno las presenta y frente a las cuales se pide que la persona reflexione y nos dé su reacción, su parecer, su opinión, marcando directamente dentro de una escala que nosotros justamente le vamos a presentar. ¿Sí? Esa escala está armada por nosotros, con una intencionalidad, yo sabré qué es lo que quiero que la persona me responda, y solamente marca la opción correcta. A cada uno de los puntos de esa escala, nosotros le estamos dando un valor numérico. Nosotros como investigador sabemos qué significa que la persona nos haya dicho nada satisfecho, o poco, o neutral, o muy satisfecho, o totalmente satisfecho. Es un poco la lógica, a quienes tienen hijos por ahí en un primero o segundo grado, es la lógica de trabajo o de evaluación que se aplica en la unidad pedagógica, esto de poder dar al final una nota cualitativa dentro de una estimación o de una escala y no una nota numérica, pero el docente está sabiendo qué significa ese satisfactorio que le puso un alumno, ¿sí? Acá sucede lo mismo, entonces yo se los estoy dando con un ejemplo. La escala es este instrumento y cómo lo construyo yo de alguna manera con un formato similar al cuestionario. Pongo el ítem, la afirmación, y doy la escala correspondiente, pongo la otra afirmación y la escala, y la persona lo va marcando, lo va encerrando en un circulito de acuerdo a lo que yo le haya planteado. Las escalas pueden variar. Yo acá a lo mejor la primera pregunta es del orden de la satisfacción, y quizás la segunda puede tener que ver con la frecuencia en la que algo se presenta, y le pongo nunca pasó, pocas veces, algunas veces, muchas o siempre. Esto va variando de ítem a ítem. Entonces acá en el ejemplo que yo les traigo es una afirmación respecto a cuán satisfecho estoy con las clases del taller de tesina. Entonces parto de la afirmación, no te pregunté qué opinión tenés sobre las clases de tesina, que hubiera sido una pregunta de cuestionario abierta, o de las siguientes opciones marca la correcta de acuerdo a cómo te sentís o cuán satisfecho estás en las clases del taller, y las van marcando. Acá te doy la afirmación y vos me tendrás que decir, frente a esa afirmación, qué es lo que vas a poner.
Entonces, ¿estoy satisfecho? Nada satisfecho, poco, neutral, muy o totalmente satisfecho. Acá está acompañado además con un código visual, con caritas, que es de pronto lo que se adecuaría a trabajar con alumnos, ¿sí? Capaz que con un docente esto lo adaptamos un poquito más y quizás decidimos que permanezca el color y que no permanezcan las caritas porque no nos parece adecuado a esa población. Nosotros el instrumento lo pensamos en función de la población, ¿sí? Siempre. Acá yo los traigo con caritas, con colores, porque es viernes a la noche y el cuerpo lo sabe, entonces para ponerle onda. Por eso se los presento así, pero quizás si esto fuera formalmente un instrumento aplicado a ustedes, a lo mejor directamente conservaría el renglón de abajo, ¿sí? Nada más que con el código de colores para diferenciar, y con la leyenda escrita. Y de esa manera se marca, y después lo que yo hago es nuevamente volver a tabular con estos gráficos, como dijimos, los gráficos de torta o los gráficos de barra y demás, cuántas respuestas. Entonces, frente al ítem, ¿estoy satisfecho con las clases de taller de tesina? El 70% dijo estar muy satisfecho con la mayor cantidad de, ¿sí? Dijo estar muy satisfecho. No hago la lectura de aquellos que no. Yo no tengo que hablar del 30%. Hablo de aquello que salió en mayor cantidad. Si la mayor cantidad hubiera sido nada satisfecho, entonces mi leyenda abajo del gráfico de torta hubiera dicho, la mayor cantidad de personas, de encuestados, dijo que está nada satisfecho con las clases del taller de tesina. ¿Sí? Entonces, de esa manera hago también la lectura de este tipo de escalas, que están buenas, que son interesantes y que se diferencian de un cuestionario para aquellos que quieren a lo mejor innovar en el recurso, ¿sí? O de pronto esto nos sirve más para un alumno, pensando en los alumnos más chicos, y al docente le puedo aplicar un cuestionario. O a los papás nos sirve aplicárselos de esta manera, directamente una afirmación, para que no interrogarte y no sientas que es un interrogatorio sobre el que me tenés que dar opciones o me tenés que dar respuestas, sino que sobre la base de lo que afirmamos, sobre la base de lo que sí te pasa, estar o no satisfecho, me vas a dar una respuesta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Alguna Sí, duda? profe, sí, sí. Bien. Sí, sí, profe, no se entiende. Excelente. Vuelvo a decir, cuando ustedes tienen una investigación mixta que llevan adelante, en la investigación mixta se combinan por lo menos uno de cada uno de los instrumentos que acabamos de ver ahora, de lo cualitativo y lo cuantitativo. Puede haber un instrumento desde lo cualitativo y 2 cuantitativos, 15 cuantitativos y 23 cualitativos, esto lo saben ustedes. Pero la idea de una investigación mixta es por lo menos haber articulado uno de cada uno, ¿sí? Ahí es donde se convierte y donde empiezo a tener una investigación con estas características. Y para decidir el instrumento a dónde tengo que volver a mirar en mis objetivos de investigación. Esos objetivos específicos que ustedes están escribiendo, que se devanaron tanto las ideas buscando el verbo que es más adecuado, el que no, el que sí vamos a poner, ahí es donde yo voy a saber qué instrumento corresponde. Si yo me planteo en un objetivo específico, poder caracterizar los distintos recursos tecnológicos utilizados para las clases, la contrapregunta que me hago es, ¿cómo voy a caracterizar? ¿Qué instrumento me permite caracterizar o llegar a cumplir este objetivo? Y bueno, para caracterizar primero tengo que saber cuáles son los recursos tecnológicos usados, y a lo mejor para eso necesito hacer una lista de cotejo. Le presento a la seño, le hago las preguntas y demás, una lista de cotejo que la transformo por la frecuencia, ¿no? La transformo en un cuestionario en realidad, pero con el formato de cotejo, a ver cuánto uso WhatsApp, cuánto uso esto, cuánto uso. Bien, una vez que ya los tengo, para poder caracterizar, voy a tener que preguntar las características. ¿Y cómo puedo saber las características de WhatsApp? ¿Necesito preguntárselo a las personas? ¿O voy y abro una página web, previamente me hago una lista de cotejo, o me hago un registro de observación, y por medio de lo que observo en esa información de la descripción de WhatsApp, voy a poder caracterizarlo? Entonces, WhatsApp es una aplicación de comunicación, ¿sí o no? Lista de cotejo. Estoy observando una página web que me da la información, y de esa página estoy registrando los datos que
necesito observación no participante, claramente, ¿sí? Porque no puedo interactuar con Internet. Segunda pregunta, WhatsApp, ¿tiene la particularidad o qué la característica central es la ser sincrónica o asincrónica? Respondo. Y con eso logré caracterizar. Y ahí fíjense que armé una lista de cotejo y demás, es un instrumento de observación estructurado a partir de la observación de una información importante, relevante y de alguna manera clasificada sobre esta aplicación que es la que estoy investigando. Entonces, con esa información y esa manera, ahí sí usé una observación no participante, estructurada de esta aplicación, pero previamente pude obtener todos los recursos tecnológicos que los docentes usan por medio de un cuestionario, a lo mejor, ¿sí? Y con esos dos instrumentos doy por cumplido el primer objetivo, que era caracterizar a los recursos tecnológicos. Eso que hice con WhatsApp, lo haré también con Moodle, lo haré con celular, lo haré con todos aquellos que sean recursos tecnológicos que los docentes me hayan expresado en el cuestionario que se usaron. ¿Me siguen en el ejemplo que les di? Bien. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí, Muy sí. bien. Yo sé que es mucha info, por eso la estoy dando toda junta para que piensen y la próxima clase me llenen de preguntas respecto a los instrumentos, todo lo que quieran saber lo vamos viendo. Últimas cositas que les quiero decir para cerrar. Estuvimos hablando de los instrumentos, ahora, ¿a quién se aplican estos instrumentos? ¿Sí? Y esta es la diferenciación. Obviamente sabemos que se aplican en nuestro caso a personas que están en distintas situaciones expuestas y demás en distintos contextos, y estas personas conforman nuestra población. Hablo de personas directamente porque ustedes se dirigen todos ya a personas, ya están definidas las poblaciones. Podría haber pasado cualquier otra cosa y que no estemos hablando de personas solamente, sino están hablando de seres vivos, ¿sí? Pero fuimos por este camino. Ahora, lo importante es distinguir entre una población y una muestra representativa de una población, ¿sí? Son dos unidades de observación totalmente distintas. Por eso ustedes van a ver que en la formulita de cómo escribimos un problema, cómo escribimos un objetivo y demás, hemos hablado de unidades de observación. La unidad puede estar conformada por una población. La población es ese conjunto finito, manejable por mí, entonces trabajo con el todo, ¿sí? Ahora, cuando esa población es infinita, si yo me hubiera querido plantear qué pasó con el uso de WhatsApp en todas las escuelas de la capital, es una población infinita, o en todos los segundo grados de la capital de La Rioja, es tan grande que me conviene tomar una muestra representativa, ¿sí? No me corro de la población, pero tomo una muestra representativa. Hay muchas maneras de armar y de llegar a una muestra. Sabemos que de por sí es esa representación de la totalidad y puede ser una muestra aleatoria, donde cargo los nombres y tipo sorteo, aquellos que salen, salen, y yo sé que si el total de la población está conformado por 2.000 personas, la muestra representativa es por lo menos el 50%, ¿sí? O hablar de entre el 30 y el 40, según el tamaño que tenga la población. Y esa muestra la puedo tomar de forma aleatoria, totalmente azarosa, al azar, que es todavía más azarosa, porque en la aleatoria están presentes aquellas personas, perdón, no es que están presentes, pues los voy a confundir, conforman parte de la muestra o tienen igual posibilidad de conformarlo los presentes y los ausentes, porque en la aleatoria salen y el que sale, sale. Y después voy y trabajo con esa persona, y a lo mejor salió Miguel y no salió Facundo, y bueno, y quedó así, y por ahí Miguel estaba ausente, pero yo lo hice con los nombres y salió. La muestra al azar es a partir de los presentes en determinado momento. Entonces, si yo tengo una población de 2.000 personas, pero solamente me respondieron que están dispuestas a trabajar en este proyecto 180, ya se me está acotando, y sobre ese 180 voy a poder tomar la muestra o elegir la muestra. El 181, cuando aparezca, me diga, ay, a mí me interesa, quiero también ver si... No, ya quedó fuera, ¿sí? Y la muestra estratificada, que implica todo un cálculo matemático para poder sacar esa muestra, generalmente nosotros en estudios sociales no lo utilizamos, salvo que
o sea, una investigación muy específica, donde sobre todo se quieren ver variables conductuales, porque hay que hacer todo un cálculo matemático sobre el 100% de la población y sacar entonces cuánto sería esa muestra del total, ¿sí? En la aleatoria y la del azar hablamos de un 50% para que sea muy representativa y a veces nos corremos entre el 30 y el 50, de acuerdo al número de personas que conforman la población. En la estratificada a veces nos queda solo el 15% a partir de todo ese cálculo matemático que establecemos y además nos dice quiénes sí, quiénes no tienen la característica de poder participar de acuerdo a un montón de descriptores que hay que plasmarlos de cada una de las personas que pueden convertirse en posibles representantes de la muestra, descartar todas esas cualidades y de eso queda quienes van a sí o sí conformar parte de esta muestra representativa, ¿sí? Generalmente no la utilizamos. Última cosita para mostrarles y para tener en cuenta. La semana pasada, cuando yo les presenté el diseño de campo, sabemos que todos estamos frente a investigaciones con diseño de campo. Ahora, dentro del diseño de campo podemos distinguir tres tipos de diseño, a su vez. El diseño por encuesta, por panel y por estudio de caso. En líneas generales y rapidito, el diseño de encuesta es cuando nosotros queremos obtener esta información de un grupo socialmente significativo en relación a un problema. La típica encuesta que nosotros Telefónica nos hace claro, nos hace personal, está basada en esto. Van a campo, nos llaman por teléfono y quieren que respondamos una encuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Es una investigación con diseño de campo, encuesta, así se llama. El diseño de panel, cuando de pronto nos sentamos frente al diseño de campo o a esta población, pero a su vez a las personas las tenemos distribuidas de otra manera, porque a ese mismo grupo le voy haciendo o aplicando distintas técnicas y obteniendo distintas mediciones. Es el mismo grupo, como nos dice acá en mayúscula, con el mismo instrumento, pero que lo aplico en diferentes tiempos, ¿sí? Entonces de pronto hoy cambié el color y estoy viendo qué les pasa a ustedes y dentro de un mes hago lo mismo y dentro de 6 meses voy viendo qué cambio o qué no en ese grupo. Y por último, que es la que nosotros vamos a llevar adelante, está el diseño de campo, estudio de caso. ¿Cuál es y qué característica tiene? Es un estudio profundizado de uno o de pocos objetos de investigación y esto permite estudiarlos en profundidad, en amplitud. Cuando ustedes dicen que van a estudiar un grado, un curso, un grupo de docentes, una escuela, todos nosotros nos fuimos a una escuela específicamente o a una institución. Y eso ya nos lleva a un estudio de casos que después lo puedo tomar y ampliar y replicar la información que obtuve acá, sacar una conclusión que esto se da también en otras realidades institucionales. Pero estamos trabajando en un estudio de casos, por eso muchos de ustedes van a trabajar directamente con la población. ¿Quién es el universo? La escuela normal, la escuela Juan Manuel Fangio en el turno mañana. ¿Quién es la población? Los docentes del turno mañana. De ese universo que es la escuela, voy a investigar la población que son los docentes. De ese universo que es el profesorado Albino Sánchez Barro, voy a estudiar los alumnos del último año de la práctica del profesorado de matemática. Esa es mi población, ¿sí? Nosotros en general no vamos a utilizar muestra porque ya hicimos el recorte de universo a población y ahí está el estudio de caso que vamos a hacer en profundidad, ¿sí? Pero si alguien necesita o considera que además del universo y la población va a tener una muestra, eso también se recalca y se marca la muestra por quién está conformada. ¿Se entendió hasta acá? Digamos que sí, profe. ¿Qué quiere que le digamos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí. Aunque aplicando la sinceridad, le tengo que decir, ya hablo muy rápido. La última parte. Rápido, sí. Sobre esto voy a guardar igual, quédense tranquilos. Este es un detalle que nada más se los presento, pero si ustedes vuelven a leer el anteproyecto ya está dicho, que es una de las partecitas que yo les regalo, que les dije así la otra vez, dice diseño de campo y estudio de casos. Lo que a ustedes les queda solamente poner es el universo, que es la institución propiamente donde se van a insertar, y la población, que es ese grupo que ya eligieron, esos alumnos, ese grado, esos docentes, esos padres, ¿sí? Ese grupo que ya ustedes lo tienen identificado en el problema. ¿Vamos?
pasando el limpio y diciéndolo en versión corta es eso. Hasta acá, todo esto es lo que hemos podido nosotros ir hilvanando a lo largo del trabajo en estos meses. Fíjense que ya hemos hablado de problemas y lo llevaron adelante y en eso estamos, objetivos, el diseño metodológico, la recolección de los datos que estamos viendo hoy, y nos queda ver un poquito la clase que viene, qué es y cómo se elabora el marco teórico tan de la mano con estas normas APA benditas que siempre aparecen para complicarnos un poco la existencia, pero que se le presenta batalla. ¿Sí? Y con eso estaríamos cumpliendo el diseño completo de un proyecto de investigación, con estas dos partes, el anteproyecto y el proyecto en sí, para llevar adelante todo un proceso de investigación. ¿Sí? Sí, profe. Profe, pare, por favor. Sí. No digo más, escucho si hay alguna pregunta. Si me están corriendo... Bueno, chicos, hasta acá, y con esto hemos cerrado la clase de hoy. Voy a volver a retomar lo que necesiten la semana que viene de los instrumentos, no hay ningún problema. Recalcúlenlo tranquilos, yo más tarde les subo el Power para que lo puedan ver. Durante el fin de semana hago las correcciones y voy marcando cada grupo por donde seguimos, ¿sí? Los que necesiten hacerme consulta no hay problema, me quedo un ratito más, y vamos viendo cuáles son esas dudas que hay. La semana que viene desarrollamos contenido y explico la defensa final. Doy bien la consigna y ya les presento la planillita con los horarios que van a quedar, ¿sí? De acuerdo a las vacaciones. Díganme. Profe, sí, quería saber si le había llegado las correcciones que habíamos hecho, porque lo hicimos en Drive y le mandé un mensaje de Belén. Ya te digo, espérate que me fijo acá, me fijo por el celu que es más rápido. Ajá. Bien. De Busto y González. Bien, ¿me lo mandaron desde cuál? Sí, desde Drive, el miércoles fue el que le mandé. Tengo muchísimos, les leo los que tengo para que se queden tranquilos. Me llegó Elisa Alcaraz, me llegó Claudia, lo de ustedes, Mario, lo de ustedes, Nancy, Rita, el grupo número 32, Griselda también me llegó, Germán, lo de ustedes, Karina, Priscila, Joana, Iris, también me llegó lo tuyo, María de los Ángeles, Adriana, Clara, Alejandro, lo de ustedes y Cristian me llegó, Jonathan, lo tuyo también, Graciela, María Elena también, Cintia, no, Cintia había sido, sí, también, porque fue una consulta y además eso, Melina, Julieta, Ana Victoria me llegó lo de ustedes también, Zulema y María. Eso es todo lo que recibí, estoy nombrando nada más que desde el mail que lo estuve recibiendo. Quédense tranquilos que no abrí ninguno todavía, esperé a recibir todo junto como para tener ahora un bombardeo de trabajo de tesis. Es del grupo 6, nosotros estábamos trabajando en Drive. Listo, entonces ahí ¿estás entre los que nombré, Evelyn? No, ahí? por eso. ¿Y me dijiste de qué mail es lo de ustedes? ¿Desde dónde? Sí, del mío, Evelyn, Luz 09 sería el mail. Aparece el Drive como grupo número 6. Ya nos había estado revisando a través del Drive. Sí, no me salió la nueva, pero acá lo tengo el Drive de ustedes, así que desde ahí lo vuelvo a mirar. Bien. No hay problema. El grupo número 5 también no nos mencionó, lo ha enviado nadie en esta oportunidad. Lo ha enviado hace como 2 semanas, los adelanto. Sabri, a ver. Profe, y el grupo número 30 también lo envió. Esperen, chicos, porque si me dicen así no sé ni de quién me hablan. Imagínense que me lo llevan un código de número. Esperen que lo voy viendo en personas para poderles dar respuesta a cada uno. Sabri, lo que vos me estás diciendo es a partir de la segunda devolución que yo les hice. ¿Ustedes ya esa devolución la trabajaron? Sí, profe, sí. Eso no lo tengo. ¿Y qué me decía Sole vos? Perdón que de ahí te interrumpí. Te escucho, Sole. Profe Jorge le envió las modificaciones. Profe Jorge, somos el grupo número 30 nosotros. Y dice que a él no le contestó todavía. ¿De cuáles me estás hablando, Sole?
De las correcciones que hicimos, profe, sobre las preguntas de investigación y el problema. Eso sí se lo respondí, está respondido por el muro de Padre, donde hasta les aclaré ya lo del tutor. Porque hay un mensaje de voz profe, que hay un mensaje de voz de usted que no sale. Sí, únicamente se escucha el del tutor y el otro no sale. No sale el otro. Entonces es eso, se los vuelvo a grabar, porque era esa la devolución. Eso, cuando esas cosas pasen, me lo escriben por mail inmediatamente. Profe, no se escuchó el audio. Disculpe, profe. Y por eso ya tenemos los objetivos y todo, pero no podemos avanzar. No avancen, esperen que ahora termino con todos ustedes y les vuelvo a mandar el audio. No se preocupe, profe, con tiempo. Vale, ningún problema, y ahí me avisan si les llega bien el audio o no, independientemente de que trabajen en los cambios. Profe, buenas tardes. Sí, chicos, Adriana, decime. Sí, soy del grupo 1. Bueno, la semana pasada Marisa estaba con el tema de su papá. Sí, me acuerdo. Y hoy justo tenía mesa de examen de Tama, o sea que tenía muchos alumnos, por eso no podía entrar. Bien. Bueno, ya nos vamos a poner al día en estos días que tenemos libre y bueno, vamos a estar enviando. Bien. Bueno, Adriana. Chicos, a ver, en general, yo corregir, salvo el grupo de Cristian, que me mandaron esta semana, Iris, y el grupo de las chicas que estaban con problemas de internet en el interior, que son Madrid, me acuerdo que es el apellido, chicas, no tengo acá, no las estoy viendo para nombrarlas por el nombre, porque no tengo la planilla acá al lado mío. Salvo esos 3 grupos, todos los demás estuvieron respondidos por muro de Padre con devolución número 2. Si alguno tiene una dificultad como la que el grupo número 30 me acaba de decir, que el audio no se escucha, inmediatamente me avisan, no esperen a encontrarnos en este espacio porque pierden el tiempo de por lo menos una semana de avanzar con los trabajos. Y yo les voy a ir pidiendo a tiro a todos lo mismo, medianamente, para llegar a la presentación final. Así que eso para que lo tengan en cuenta. En segundo lugar, si hubiera algún grupo que durante el fin de semana que me voy a poner a trabajar con lo de ustedes, no les hago la devolución correspondiente y demás, igual les voy a mandar un mensaje, así estoy haciendo con los grupos que no recibo y les pregunto, chicos, no recibí el trabajo de ustedes, ¿pasó algo? Y ahí me responderán, profe, está compartido en Drive, o profe, no se lo mandamos, ahí ustedes me responden y ahí lo vamos aclarando. Quédense tranquilos que de una manera o de la otra vamos tratando de encontrar la respuesta a lo que le va pasando a cada grupo. ¿Sí? Sí, vuelvo a decir que los que trabajaron en Drive me reenvían la invitación a Drive, o por lo menos un mail que dice, profe, ya está listo el trabajo para que lo vuelva a ver en Drive, está puesto con tal color, porque si no, aquello que yo abrí una vez en la corrección anterior, a mí no me vuelve a saltar ese Drive, ¿sí? Entonces ustedes me tienen que volver a mandar ese mail, por lo menos recordando, y yo ya vuelvo a abrir, me mandan el link de nuevo y lo vuelvo a abrir. Claro, es que yo que no le haya salido porque yo le dejé un mensaje y yo que siempre cuando trabajábamos en conjunto, por Drive, solamente marcando la palabra y escribo el mensaje, ya le tendría que llevar automáticamente al mail. Sí, a veces no sucede. A veces no sucede, pero yo ya sabiendo lo tuyo, igual que Sabrina, lo de ustedes, directamente entro y lo miro. En el caso de Sole, les vuelvo a grabar el audio. ¿Algún problema, alguna duda más, chicos, sobre esto? Sí, profe, en nuestro caso igual lo mismo, el grupo número 7, yo también, o sea, le dejamos la consulta, ¿no? Ahí por el Drive, pero después ya se lo envía por un Word. Sí, Ana, pero a vos te nombré recién. Sí, no, por eso sí, digo, sí entrego nada más, que digo por el tema de quizás a veces no llega por el Drive y demás, que a veces puede Bien, pasar. ningún problema, a lo tuyo lo recibí, así que es de lo que voy a estar viendo el fin de. Estamos cierro acá la clase para que se puedan ir tranquilos en lo demás. Me quedo para quienes necesiten hablar en el pormenor de sus trabajos, estas preguntas o consultas rápidas, y vuelvo a decir hasta el lunes a más tardar, creo que todos los grupos van a tener la devolución número 3. En el muro de Padre va a estar como devolución número 3 o 4. Es feriado el lunes. ¿Y qué pasa con eso, Adriana? Que dijo, nos vemos hasta el lunes. No, les dije que hasta el lunes yo les voy a estar corrigiendo. Dije, nos vemos el lunes. No. ¿Qué película, Octavio? Me hace dudar de mí mismo.
No, hasta el lunes van a mirar el muro, hasta el lunes denme tiempo de revisar los trabajos y ahí ya van a tener disponible para trabajar. La próxima fecha de entrega no es para el viernes que viene, es para dentro de 2 semanas, también para darles tiempo de que trabajen más tranquilos. La última presentación la entregan y en base a eso ya se preparan para la defensa final. ¿Sí? Bien, profe, buen fin. Bueno, profe. Bien, buen fin de semana, Buen que fin de estén semana. muy bien, me quedo para los que necesiten. Bueno, Chau, gracias, chau. profe, igualmente. Chicos, Hasta luego, gracias. profe, hasta luego, que esté muy bien. Bueno, Que Gracias. estén muy bien. Chao, profe. Hasta Muchas luego. gracias. Buen fin de Germán, que estén muy bien. Chau, Jazmín. Ahí los voy a leer. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna duda para ir viendo? Profe, yo sí, somos el grupo. Bien, Sole, dale, te escucho, mientras se van despidiendo los demás. Nosotros nos pusimos a leer para sacar más información y ya entramos como que nuestras preguntas, las que hicimos muchas preguntas, nuestras preguntas son muy largas, o sea, para cuando tengamos que ir a investigar, se nos va a hacer muy extenso el trabajo, eso es lo que nos estuvimos dando cuenta. Y eso le queríamos consultar a usted, porque dejamos 6 preguntitas. Bien, Sole. O nos diga más o menos cuál dejar concretamente, si las cambiamos, para que no nos sea tan largo después para seguir leyendo y investigando. Y también le íbamos a consultar sobre de las estrategias. Sí. Que pusimos estrategias didácticas, si es que podíamos hacer mención de algunas y centrarnos únicamente en una o dos. Eso también queríamos consultar. Bien, estoy abriendo lo de ustedes, por eso me ven que... Miren, chicos, las preguntas, más allá de que ahora les vuelvo a mandar el audio, y en el audio creo que van a tener la claridad respecto a esto que me estás preguntando, Sole, las preguntas son adecuadas, más allá de que sean 6, no hay ningún problema si son más de 3. Nosotros marcamos 3 como para un mínimo. Sí hay que trabajar algunos puntos del problema, no por la idea de estrategias didácticas puntualmente, porque ese concepto es válido, sino por la idea de nuevas estrategias didácticas. ¿Qué es un poco esta idea de nueva? ¿Qué consideramos nueva y qué no? ¿Qué autor nos habla de nuevas estrategias didácticas como para poner esa palabra? ¿Sí? Si no, hay que hablar de estrategias didácticas. ¿Cuáles fueron las principales estrategias didácticas que se implementaron? Sí, de eso también nos dimos cuenta, profe. Bien, Profe, sí, Jorge, sí. También me di cuenta que ahí dice estrategias didácticas de enseñanza y después hablamos de vuelta del proceso de enseñanza. Repetimos 2 veces. Bien, entonces eso es lo que hay que pulir y es un poquito lo que mi audio decía para que lo pudieran ver y a partir de esa modificación recién avanzar con los objetivos. Sí, y yo también notaba como que fierito cuando dice nueva estrategia. Todos hablamos de nueva estrategia.